La victoria griega en Salamina, en septiembre del 480 a.C., obligó a la flota persa a regresar a sus bases de Asia Menor, mientras que su ejército, que había ocupado Atenas, debió replegarse hacia el norte. Pero esas tropas no abandonaron Grecia, instalándose en Tesala. El rey persa Jerjes, pese a la derrota, no daba por terminada su campaña. El comandante de aquellas tropas era el general Mardonio, quien trató de debilitar la conferencia griega con maniobras diplomáticas. Pero Atenas, Esparta y la mayoría de las polis aliadas siguieron unidas bajo el mando del espartano Pausanias, sobrino de Leónidas, el héroe de las Termópilas. A fin de disponer de un terreno más apropiado para sus carros y caballería, Mardonio eligió las cercanías de Platea, en Beocia, para dar una gran batalla en el 479 a.C. Los datos más creíbles hablan de 80.000 hombres enfrentándose en Platea. 50.000 integraban las filas de los persas. Sin embargo, la superioridad numérica no pudo imponerse al talento militar de Pausanias, ni al valor de sus soldados, sobre todo el de los espartanos. Y nuevamente la victoria fue para los griegos. La derrota persa fue terminante en Platea. El general Mardonio murió en la batalla, junto a millares de sus guerreros. Los soldados persas que lograron salvarse en Platea huyeron de territorio griego. Poco después, la flota ateniense derrotaba los restos de la armada persa en Micala, cerca de Mileto, en Asia Menor. Apoyadas por Atenas, algunas ciudades e islas de esa región se independizaron de los persas, que durante 70 años las habían sometido, y Grecia recuperó rutas comerciales hacia el Mar Negro, donde Atenas y sus aliados tuvieron anteriormente ricas colonias agrícolas. Así como la victoria de Platea tuvo como protagonistas a los espartanos, las luchas posteriores en el mar fueron éxitos atenienses. En medio de aquellos triunfos navales, Esparta abandonó la conferencia griega. Esparta no tenía mayores intereses en ultramar y, ya expulsado a los persas de la península, prefirió reforzar su expansión en el Peloponeso. Atenas, en cambio, dependía del comercio exterior y necesitaba terminar con el dominio persa sobre las islas y las costas del mar Egeo. Para continuar más eficazmente la lucha contra los persas, Atenas y otras polis de la península y de aquella región constituyeron la Liga de Delos en el 477 a.C. En la organización y gobierno de dicha liga se destacó el ateniense Aristides, brillante militar y político perteneciente al partido aristocrático. Aristides se encargó de reforzar el poderío marítimo ateniense, creado por su adversario político Temístocles, del Partido Democrático o Popular, y por entonces encargó la reconstrucción de Atenas, destruida por los invasores persas. Dentro de las fuerzas armadas atenienses, la importancia de su flota fue creciendo junto con sus intereses marítimos. La mayoría de los marinos atenienses eran ciudadanos pobres que, no pudiendo pagar el alto precio del equipo de los guerreros del ejército, eran reclutados como navegantes y remeros. Junto con la flota, creció la importancia y el prestigio de los ciudadanos pobres en la marina y, paralelamente, la del Partido Democrático, al que pertenecían casi todos ellos. Pero en el 471 a.C., el Partido Aristocrático logró que se condenara al ostracismo, o sea, al exilio, a Temístocles, jefe del Partido Democrático y figura decisiva como político y estratega en las acciones que llevaron a la victoria de Salamina.
2 años después, murió Aristides, y el mando de las fuerzas de la Liga de Delos pasó a Simón, con C, quien era hijo de Milcíades, jefe de los griegos en la batalla de Maratón. Continuada la campaña de Aristides, Simón emprendió una serie de batallas marítimas y terrestres contra las fuerzas persas que todavía ocupaban las costas de Tracia, la península calcídica y muchas islas del Egeo. Una sucesión de victorias culminó con la alcanzada en la desembocadura del río Eurimedonte, el central del Egeo, y las costas de Asia Menor. Todo quedó en poder de la Liga Délica. El papel de Atenas dentro de la Liga fue sin duda protagónico. Su flota fue el principal elemento bélico, y la dirección de la Confederación estuvo en sus manos. Por eso es lógico que obtuviera mayor beneficio de estas victorias. Pero paulatinamente, la Liga de Delos, que nació como una alianza de los estados griegos soberanos, se transformó en un instrumento político de Atenas. El tesoro al que contribuían los miembros de la Liga fue trasladado del templo de Apolo en la isla de Delos a la propia Atenas. Los atenienses impusieron a sus aliados la perpetuidad del tratado, y el gobierno de la Liga, ejercido por un consejo de sus miembros, pasó a la Eclesia ateniense. En suma, la Liga se transformó en un imperio, con más de 200 ciudades del Ática, Egina y Eubea en Grecia, y de todas las islas del Egeo, salvo Creta, del Helesponto y la Propontide, que pagaron tributo a Atenas. A ellas se sumaron las colonias que Atenas fundó en puntos estratégicos y que pobló con ciudadanos atenienses, verdaderos centinelas del imperio. Atenas, cuyo poderío estaba sustentado en una gigantesca flota, constituye una de las fuerzas hegemónicas de la Helade del siglo V a.C. La otra era Esparta, con su ejército al frente de la Liga del Peloponeso. Ambas hablaban una misma lengua, adoraban a los mismos dioses y veneraban a los héroes homéricos, pero sus ideas políticas y gobiernos eran diferentes, y también sus intereses. En ese marco histórico surgió una personalidad política tan relevante que dio su nombre a una época: Pericles. Pericles nació hacia el 495 a.C. y, como todos los atenienses de su posición social, recibió una cuidada educación. Como todo ciudadano de Atenas de entonces, Pericles participó de la vida política desde muy joven, militando en el Partido Democrático. Uno de los dos puntos que enfrentaban a los dos partidos atenienses era la actitud frente a Esparta. Los demócratas veían con desconfianza la expansión territorial de la Liga del Peloponeso, mientras que los aristócratas proponían ceder a Esparta la hegemonía en el continente y reservaban para Atenas el predominio de ultramar. Posteriormente, dos catástrofes sucesivas asolaron Esparta en el 464 a.C., un violento terremoto y otra sublevación micénica. Tan graves fueron las consecuencias del terremoto que los espartanos pudieron sofocar solamente parte de la rebelión micénica y decidieron pedir ayuda a Atenas. Como era de esperarse, la posición de los atenienses estuvo dividida. Efialtes, jefe del Partido Democrático, se oponía a prestar ayuda a Esparta, mientras que Simón, con C, de la cabeza del Partido Aristocrático, apoyaba el envío de una fuerza militar en auxilio de sus vecinos. Simón, cuyos recientes triunfos sobre los persas eran recordados por todos, ganó el debate, y 4.000 guerreros partieron hacia Esparta, comandados por el mismo Simón. Efialtes y sus partidarios lograron durante la ausencia de Simón la aprobación de importantes cambios constitucionales, eliminando el poder del Areópago, el consejo donde predominaban los nobles, y ampliando las atribuciones de la Eclesia.
Mientras tanto, la expedición de Simón terminaba en un fracaso, pues los espartanos, alarmados por el ascenso del Partido Democrático en Atenas, le ordenaron el regreso. Cuando la noticia llegó a Atenas, la actitud de Esparta fue considerada una ofensa, y el Partido Democrático la utilizó después para desprestigiar a sus rivales, responsables de la ayuda de Esparta. Como consecuencia, se condenó a Simón al ostracismo, y las reformas constitucionales de Elfialtes se consolidaron, reforzando la concepción democrática del Estado. Las luchas políticas en Atenas avanzaron hasta niveles dramáticos en el 461 a.C. Efialtes fue asesinado en un atentado. Al desaparecer Efialtes, la jefatura del Partido Democrático recayó en Pericles. No, ese Pericles no, este Pericles. Pericles se convirtió en el hombre de Estado ateniense más importante de su época, y su liderazgo finalizó en el 431 a.C. con su muerte. Orador excepcional, convincente y persuasivo, sus discursos influían en las decisiones de la Iglesia, aún en medio de los más ásperos debates. Pericles propuso continuar las acciones contra el gran imperio de Oriente. En el 459 a.C., se decidió el envío de una gran expedición militar en apoyo de Egipto, que se había rebelado contra los persas. Luego de algunos éxitos iniciales, los atenienses padecieron sucesivas derrotas y la campaña terminó en un fracaso, con grandes pérdidas de hombres, naves y armamento. Esto en el 454 a.C. Pero 3 años más tarde, la Atenas de Pericles intentó otro ataque contra los persas, que ocupaban la isla de Chipre. Esta vez el mando recayó en Simón, que había regresado del destierro. Simón, con C, no pudo cumplir sus objetivos, pues se enfermó y murió durante las campañas. Sin embargo, resultó un importante triunfo para Atenas. A partir de entonces se iniciaron las tratativas para terminar el largo enfrentamiento entre persas y atenienses, así como los aliados de estos. Los acuerdos culminaron en el 449 a.C. al firmarse la paz de Calas, que puso fin a las guerras médicas luego de medio siglo de enfrentamientos. La razón que llevó a formar la Liga de Delos fue la guerra contra los persas. Firmada la paz, la liga ya no tenía sentido. Sin embargo, cuando algunos de sus miembros quisieron abandonarla, como Tasos, Samos, Eubea y otros, Atenas lanzó contra ellos todo su poderío, para obligarlos a permanecer bajo su mando. Si bien Atenas y Esparta no estaban por entonces abiertamente en guerra, una y otra apoyaban a los enemigos de su rival en cuanto había conflicto. Reconociendo esta situación, los dos grandes adversarios griegos firmaron un tratado en el 446 a.C., que, por sus alcances, fue llamado la Paz de los 30 años. La política interior del gobierno de Pericles reforzó los principios democráticos, ampliando las atribuciones de la Iglesia, del Consejo de los 500 y del Tribunal de los Aliastas, al que se transfirieron funciones judiciales todavía en poder de los arcontes, que generalmente pertenecían a la nobleza. También se dispuso retribuir económicamente los cargos públicos. Hasta entonces esos cargos eran ejercidos por ciudadanos de fortuna. La nueva disposición alentó a los ciudadanos sin recursos a ocupar puestos públicos, pues ese salario, aunque modesto, alcanzaba para sus necesidades. Pero la ciudadanía continuó siendo privilegio de los nacidos en Atenas e hijos de padres atenienses. Los melecos y, por supuesto, los esclavos carecían de derechos políticos como en el pasado. La prosperidad fue permanente durante la era de Pericles, generada por el extenso imperio marítimo que convirtió a Atenas en el centro económico de la Helade. Y esa prosperidad se tradujo en obras que embellecieron la ciudad
y crearon nuevas fuentes de trabajo para su población, estimada en unos 150,000 habitantes. Las clerurquias fueron también otra posibilidad de progreso para los ciudadanos modestos. Quienes se radicaban en ellas recibían gratuitamente tierras para su explotación. Además, los clérigos no perdían sus derechos políticos como otros ciudadanos que emigraban a otras colonias de ultramar. Ellos y sus descendientes lo recuperaban plenamente al regresar transitoria o definitivamente a la metrópoli. El desarrollo económico y político de Atenas fue acompañado por una evolución cultural de tanta magnitud que la época sería llamada el siglo de oro o el siglo de Pericles, aunque su alcance superó la vida de este notable estadista. En efecto, desde mediados del siglo V a.C. hasta mediados del siguiente, Atenas produjo o atrajo tantos hombres de talento que la civilización griega alcanzó su punto más alto. Sin embargo, en medio de ese esplendor ateniense, se agudizó en la edad de la polarización del poder, inclinando el resto de las polis hacia uno de sus extremos, Esparta o Atenas. La elección la decidía tanto la economía como el sistema de gobierno de dichas polis. Las competidoras comerciales de Atenas o las del gobierno aristocrático se aliaban con Esparta, mientras que las que se regían por un sistema de gobierno más abierto o temían el poderío militar espartano se volcaban hacia Atenas. La paz de los 30 años, pactada en el 446 a.C., se quebró mucho antes de ese plazo, pues en el 431 ambas potencias y sus aliados iniciaron un conflicto armado que el historiador Tucídides, ateniense y contemporáneo del hecho, llamó la Guerra del Peloponeso. La lucha se prolongaría durante 27 años en un amplio marco geopolítico que comprendió la península griega, las costas de Asia Menor y la Magna Grecia. Pericles decidió no enfrentar en tierra a los espartanos, cuyo ejército era poderoso e invencible. Los atenienses de las afueras abandonaron los campos y se refugiaron en la fortificada Atenas. Cuando los espartanos invadieron el Ática, no encontraron resistencia y se dedicaron a arrasar las aldeas y sembradíos abandonados. Pero como Atenas estaba defendida por sólidas fortificaciones, allá terminó su ofensiva. Mientras tanto, la poderosa flota ateniense, que podía operar desde el amurallado puerto de Pireo, atacó y saqueó campos y ciudades de la costa del Peloponeso. Al año siguiente, se repitieron las mismas acciones. Los espartanos penetraron en el Ática, los atenienses se refugiaron en la ciudad, pero la situación se complicó para Atenas al estallar una epidemia mientras que los espartanos estaban acampados frente a las murallas. La peste provocó millares de muertes en la sobrepoblada Atenas. En el 431 a.C., el propio Pericles falleció por esa causa, pero la estrategia del gran estadista había sido cierta, y, a pesar de la epidemia, sus naves continuaron asolando las costas enemigas y la metrópoli resistió los ataques espartanos. Una paz transitoria fue acordada por ambas potencias en el 421 a.C. En los años que siguieron fue creciendo la personalidad política de Alcibíades, un joven culto, inteligente y de gran habilidad oratoria. Era pariente de Pericles y discípulo de Sócrates, y esas cualidades estaban reforzadas por una gran ambición de poder, lo cual lo llevó a gastar buena parte de su fortuna en su carrera política. Alcibíades logró la jefatura del Partido Democrático. Adoptando una política exterior agresiva, propuso reanudar la guerra con Esparta. Su plan era enviar una expedición al mar Jónico y conquistar Siracusa, la rica ciudad de Sicilia. El asunto fue discutido en los organismos de gobierno y en las calles y plazas de Atenas. Finalmente, el plan fue aprobado. Una flota de 134 trirremes
con 20.000 tripulantes, más de 5.000 hoplitas y 1.500 infantes ligeros, integraban la expedición de Alcibíades. Pero un hecho circunstancial, que luego se convertiría en un nefasto presagio, ocurrió antes de la partida. Una mañana las estatuas del dios Hermes aparecieron mutiladas. Ante el gran sacrilegio, se buscó individualizar a los responsables. El hecho se transformó en una cuestión política, y el tribunal que intervino declaró a Alcibíades responsable del agravio. Como la flota ya había partido, se ordenó a su comandante regresar a Atenas para responder por sus cargos. No obstante, logró fugarse mientras era conducido a la metrópoli y buscó refugio en Esparta, desde donde conspiró contra Atenas. La expedición a Sicilia quedó al mando de Nucías, que, sin tener éxito, puso sitio a Siracusa. El apoyo que Atenas suponía obtendría de otras ciudades de la Magna Grecia fue más bien reducido. Por su parte, Esparta organizó una flota y la envió en auxilio de Siracusa. La armada ateniense fue destruida y muy pocos de sus guerreros escaparon de la muerte. La expedición terminó en un desastre total en el 413 a.C. A pesar de las grandes pérdidas en Siracusa, Atenas prosiguió la guerra contra Esparta e incluso logró algunas victorias importantes con los barcos que había conservado. Pero las luchas políticas internas que enfrentaban constantemente a los partidos aristocrático y democrático la debilitaron. Esparta, mientras tanto, buscó la ayuda persa para seguir la guerra. El rico imperio no olvidaba sus derrotas en las guerras médicas, con las que Atenas lo desplazó de las costas de Asia Menor. Asumiendo su actitud habitual en las cuestiones externas, los persas estuvieron dispuestos a ayudar a los enemigos de sus enemigos. Lisandro, jefe militar espartano, empleó el oro de Persia para reforzar su flota. Su plan era atacar a los atenienses en el Helesponto, la llave de su ruta de abastecimiento. En el 405 a.C., Lisandro logró una victoria naval decisiva sobre los atenienses. Sitiada por tierra y por mar, Atenas se rindió, luego de unos meses de asedio. Su gobierno democrático, ya debilitado por las disputas internas, la demagogía y el oportunismo, se derrumbó con ella. La polis ateniense se convirtió en vasalla de Esparta, al igual que sus dominios. Aquellos que apoyaron a los espartanos, esperanzados en la liberación, lograron solamente cambiar de amo. Respaldada por las guarniciones de ocupación, la aristocracia se apoderó del gobierno en todas las ciudades. En Atenas, el poder quedó en manos de una minoría. Este gobierno oligárquico, al que se llamaría de los 30 tiranos, impuso sangrientas persecuciones. Acostumbrados a un alto grado de libertad, los atenienses se rebelaron contra el gobierno despótico, respaldado por el espartano Lisardo. Transíbulo, jefe de la rebelión, logró con un puñado de ciudadanos y el apoyo de la mayoría derrocar a los 30 tiranos. Esparta, con graves dificultades para mantener la hegemonía griega, debió aceptar el restablecimiento de algunas instituciones democráticas atenienses en el 403 a.C. El fracaso de su política exterior determinó la caída de Lisandro. El siglo IV a.C. encontraría a Esparta tratando de mantener su precario dominio sobre una Grecia empobrecida por el alto precio de la larga guerra del Peloponeso. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.